Sí, ahí sí. Sí, ahí se ve. Bueno, hoy vemos los síntomas generales de respiratorio, como para ir haciendo vocabulario y viendo de qué se trata cada cosa, y después más cosas, por ejemplo, el dolor y la disnea, lo vamos a repetir, la hemoptisis, la cianosis, tienen muchos puntos en común, hay que diferenciar si es respiratorio o cardíaco. Y ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, ahí sí. Sí, ahí se ve. Bueno, hoy vemos los síntomas generales de respiratorio, como para ir haciendo vocabulario y viendo de qué se trata cada cosa, y después más cosas, por ejemplo, el dolor y la disnea, lo vamos a repetir, la hemoptisis, la cianosis, tienen muchos puntos en común, hay que diferenciar si es respiratorio o cardíaco, ¿sí? Ahora vamos por la definición de los términos, pero esto nos sirve a aprender la terminología para ahora y para cardio. Después se van a sumar en cardio algunas definiciones semiológicas que son propias de cardio. Pero por ahora arrancamos con las que son de respiratorio. Por ejemplo, bueno, el dolor torácico. Ay, ¿qué pasa? ¿Aparece? Sí, aparece, pero no quería responder. Bueno, el dolor torácico. El pulmón y la pleura visceral no son sensibles al dolor. Siempre que hay un dolor de origen torácico, se debe a la pleura parietal. La mayor parte de las enfermedades pleuropulmonares se acompañan de dolor, que va a variar la localización en el tórax, la intensidad, en qué momento se produjo, acompañado de qué estaba haciendo el paciente. Esperen un... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, como ven, los tipos de dolor... Ya dejó de compartir pantalla, doctora. No se está compartiendo. No se está compartiendo la pantalla. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ay, ¿le permite entrar a alguien? Sí. Ahora si lo ven, chicos. Ahora se ve. No se está compartiendo, doctora. Ahí va. Pero aparte no sé por qué se salió. Bueno, me alegro. Cambio de lado. Te escucho mucho barullo de fondo. No te escucho. Mucho barullo ahí de fondo. No escuchan, no les puedo entender que dice que escuchan algo. Mucho ruido en el fondo, entonces no va a permitir escucharla. Gracias, porque vino una doctora que es muy... Gracias, se dieron cuenta que se tenían que ir. Bueno, el dolor puede estar en distintas localizaciones que lo refieran y depende de cada parte del tórax donde lo van refiriendo, tiene que ir viendo qué puede ser la etiología de eso, ¿sí? El dolor puede ser a nivel de los hombros, el dolor puede ser retroesternal, el dolor puede ser interescapular, que sería este que vemos acá, el interescapular. ¿Me ven el cursor, no? Sí. ¿Sí? El dolor epigástrico, el dolor de la pared del lado izquierdo, el dolor de la pared del lado derecho. Todo esto puede tener origen respiratorio, cardíaco o, como lo veamos, digestivo. También las patologías esófagas nos pueden dar el dolor retroesternal. Entonces, en cardio después volvemos a tener otra charla de dolor torácico y van a ver infinitas causas, porque incluso a veces dan un dolor referido a la patología abdominal, puede dar una omalgia, es dolor a nivel del hombro. Una peritonitis por irritación nos puede dar un dolor reflejo a nivel del hombro. A su vez, una neumonía de base derecha nos puede dar un dolor abdominal. Si el paciente ingresa por un dolor abdominal, un dolor en hipocondrio y es por irritación diafragmática y lo refiere a nivel abdominal. Entonces, bueno, las distintas localizaciones de los dolores nos van a orientar. Obviamente que podemos presuponer que tiene determinada patología, pero nos va a orientar al diagnóstico. Lo que nosotros tenemos que hacer en toda esta cursada es tratar de orientarnos con la semiología y la anamnesis y tratar de confirmar con los estudios complementarios. Esa es nuestro logro, esta materia, ¿sí? Después veremos cómo lo tratamos en la segunda mitad del año. Lo que tenemos que determinar en cuanto a si el dolor es local,
si es propagado por afección de columnas, hernias discales, compresiones medulares que nos dan dolores neuríticos, dolor referido, afecciones coronarias, afecciones gástricas, psicógeno, traumas emotivos, neurosis. Cierra la puerta porque los chicos la escuchan, por favor. Y yo qué sé. Pero yo llegué como a las 11 de la noche. Pero no me contesta. No, pero esto lo hicimos para los chicos. No, no se puede. No, es terrible lo de Ariel. No sé qué lo que somos. Es una locura lo que hicieron. Esta vez tienen razón. Bueno. Me voy a hacer un... Ahí, ahora sí. Perdón. Disnea. Quedó lo de dolor, que lo vamos a seguir viendo en cada patología en especial. Es para que tengan un pantallazo. Esta de todas las... No es que hoy tenemos que hacer los diagnósticos, ¿sí? Ni con disnea, ni con dolor, ni con nada de lo que vayamos viendo. Es para que se entren en el tema, de... Después vamos viendo en cada patología en especial. En cuanto a disnea, existen definiciones de disnea. Hay una definición que es súper abarcativa, que se las escribí, que es larga, que puede ser que todos los pacientes algo de esto le refieran, y es sensación desagradable y hasta penosa, pero no dolor de fatiga, o agitación referida al pecho y aún al epigastrio, juntándose con una sensación de ahogo, de falta de aire, oración corta, también referida al pecho, pero más hacia la garganta. Generalmente se aceleran los músculos respiratorios, porque el paciente se pone ansioso por su falta de aire, y es la polipnea, solo a veces con ruidos anormales, como tos, estridor o silbidos, y movimientos anormales, aleteo nasal o tiraje intercostal. Esto es del libro. En realidad, nosotros a disnea le damos la definición de expresión subjetiva de una respiración forzada. Cuando el paciente siente esa falta de aire y necesita para suplementar la falta de aire respirar forzadamente. La clasificación la podemos clasificar según la gravedad o la aparición. Según la gravedad va a haber 4 clases. Clase 1, durante esfuerzos no habituales. La clase 2, durante una actividad física moderada. Transportar peso, actividades laborales. En algunos pacientes le preguntamos si de la cama al baño se agitan, si cuando se bañan. La clase 3 tiene una actividad ligera, que sería la que yo ya recién. Ir tranquilos al baño, caminar a paso normal, bañarse. Eso es la clase 3. Y ante la actividad mínima, como vestirse de la cama o aún en el reposo, es la clase 4. El paciente que está en la cama, que sigue fatigado y se sienta, porque no puede estar acostado en la fatiga que tiene, que lo vamos a ver más adelante, ese paciente que en reposo y todo sigue dado, tiene lo que decimos la ortopnea. Según la aparición, puede ser progresiva, que le lleva, viene el paciente y te dice que hace 5 o 6 semanas que está así, o una semana, o 3 o 4 días. Siempre lo va a referir en el tiempo, esa disnea. Le va a poner un tiempo, y ese tiempo que le ponga la disnea es lo que nos va a orientar también a si es algo agudo, o si es algo que viene gestándose y que llegó a un punto que ya no... Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, sí, yo subía las escaleras y me fatigaba, pero ahora ya no me puedo de la cama. Y uno ve que hay un progreso de esa disnea. Si no, puede ser de aparición súbita, brusca o paroxística, en un TEP, en un neumotax, en una crisis asmática o en un edema agudo de pulmón. Estas aberturas quieren decir tromboembolismo pulmonar, el TEP, y quiere decir edema agudo de pulmón. ¿Estamos bien? Sí, vamos. Sí, doctora. Sí. Bueno, acá nos adelantamos que, por último, 2 conceptos más a tener en cuenta con la disnea es la ortopnea, que es la que decimos que aparece cuando está en decúbito, el paciente se quiere dar vuelta en la cama y no puede, o necesita 3 o 4 almohadas. Eso cuando veamos cardio vamos a ver que es uno importante, porque el paciente no puede estar acostado. Es más, cuando viene a la consulta, si lo queremos acostar para examinarlo, no lo podemos acostar en la camilla, los evaluamos generalmente en las camas que tienen para levantar la cadera y el paciente está casi sentado. Y otra entidad dentro de la disnea es la disnea paroxística nocturna. Es la disnea que aparece 1 o 2 horas después de conciliar el sueño. Despierta al paciente con sensación de ahogo, lo obliga a incorporarse en búsqueda de alivio, algunos abren la ventana y tienen como una bocanada de aire. Bueno, con disnea más o menos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les surja de duda? Yo tengo una pregunta. En la disnea paroxística nocturna, ¿siempre es patológica? Sí, siempre es patológica. ¿La ortopnea también o puede ser por otro motivo? La ortopnea también. Sí. Hay pacientes que tienen el hábito de dormir con varias almohadas.
y no por eso están enfermos, pero es porque es un hábito, como el que duerme con la luz prendida porque no le gusta dormir horizontal. Pero tiene que ubicar en un contexto y descartar que no tenga ninguna otra patología, porque es una pregunta que tienen que hacer frecuentemente, ¿con cuántas almohadas duerme? ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, no, ¿cuál sería la diferencia con apnea, disnea paroxística nocturna? ¿O es otra cosa? No, la apnea, el sueño, decís vos, de la nocturna. Sí, sí. La apnea, el paciente no se, a veces ni se da cuenta de que la tiene, se lo refiere el familiar la apnea del sueño, o hacen una hipersomnia durante el día, porque es de origen, en realidad es de origen neurológico, en pacientes que tienen hiperobesidad, esos pacientes tienen otra etiología que no es la respiratoria. Entonces, el paciente ni se da cuenta a veces que tiene, o el familiar te dice, tiene un ronquido de pronto, pero sigue durmiendo, no se levanta ahogado como en la disnea paroxística nocturna. Ah, ok, gracias. Ah, esa era La buena porque apnea, me la estaba confundiendo. claro, esa es la apnea del sueño. Apnea es el paciente que no tiene movimientos respiratorios, ¿sí? Que tiene alguna patología, que hace una pausa y no tiene, ahora cuando veamos los distintos tipos de respiraciones, van a ver que hacen algunos, hiperventilan y de pronto hacen apnea. Eso tiene a veces orígenes metabólicos, distintos orígenes o neurológicos, los pacientes que están con una C. Ahí atrás había uno, si corres el nombre. O al lado del escritorio de adelante. Corre el escritorio y hay otro. Allá. Sí, acá. Ese cálculo, perdón, Sandra. No. ¿Entró? Ahora sí, gracias. ¿Quedó más o menos la diferencia? Sí, sí, gracias. Mira, acá es el paciente oncológico. Sí. Otra cosa que no les dije en dolor, que después si quieren cuando se los presento se lo agrego, volvamos acá, donde decía determinar dolor, entre esta y la de disnea. El dolor siempre tenemos que evaluar, y como regla mnemotécnica hacemos alicia. La A de antigüedad y comienza el dolor. La L de la localización, la I de intensidad, la C de carácter, si es quemante, si es punzante, si es opresivo, el carácter nos referimos a eso. La I a dónde irradia y la A se nueva con algo. Se los voy a agregar acá, después. Eso sí, obvio. Siempre que vemos un paciente con dolor, como regla mnemotécnica hacemos la palabra alicia. La A de la antigüedad y el comienzo, que era lo que decíamos antes. La L de localización. La I de intensidad. La C... ¿O esperamos a mañana? ¿O esperamos a mañana con Val? Mañana no, porque pensé inicialmente. Sí, mejor, sí. La I de intensidad, la C del carácter, el carácter del dolor me refiero a características, ¿sí? A si es punzante, opresivo, quemante, ¿sí? La I de irradiación y la A si atenúa con algo. En alguna pozón, o tomó algo para calmarlo, o salió a caminar y le alivió o le empeoró, ¿sí? Sí, sí. Atenúa o aumenta, podría ser si es que con algún ejercicio empeora, o con algún movimiento empeora. ¿Sí? Atenuación. Y siempre es causado por el dolor de la pleura parietal. El torácico, si es respiratorio, sí. Ni la visceral ni el pulmón duelen. Pero acuérdense todas las otras estructuras que hay en el tórax, ¿sí? Está lo cardiológico, el pericardio duele, está lo del esófago, que el espasmo esofágico da un dolor parecido al coronario y al retroesternal, y después están las paredes, eso es el contenido del tórax, ¿sí? La parietal y lo cardiológico y lo esofágico. Y después el contenido en la costilla, que pueda tener algo a nivel del continente. La costilla o los cartílagos intercostales, que también se pueden doler y uno palpa a nivel intercostal y duele. Y después en la pared también podemos tener un dolor de origen neuropático por alguna hernia de disco aniversal que irradia, o el famoso de Zoster, que da un dolor neurítico, ¿sí? Que recorre todo el dermatoma a nivel de donde está instalado el herpes. Claro, puede ser por algo pulmonar propiamente dicho, o puede ser por algo muscular o inflamatorio. Exacto, exacto. Que no necesariamente que sea de la pleura en sí. No necesariamente el dolor del tórax tiene que ser de la pleura, pues de los otros órganos que están en el tórax, y en la pared puede ser costal o neuropático, ¿sí? Y el del Zoster se va a manifestar aparte en la piel. Van a aparecer las pequeñas venitas que aparecen. Después lo vemos. Y después les agrego una diapo que diga lo de Alicia, de las características que son importantes a tener en el dolor. Que les va a servir para todo. Para lo cardíaco, para lo abdominal, para todo lo que ustedes vean en un paciente con dolor.
Bueno, seguimos. Quedó eso de dolor, quedó disnea, ¿no? Sí, sí. Bueno. Vamos a tos. La tos es una expresión explosiva que tiende a liberar al árbol respiratorio de secreciones o de extraño. Se trata de un mecanismo de defensa. Es un signo inespecífico de cualquier alteración del aparato respiratorio que constituye un reflejo defensivo. Y el centro de oxígeno se encuentra en el bulbo, cerca del centro respiratorio. Entonces, a veces está muy difundido el tema de dar un antioxígeno en la gente que tiene tos, o los pacientes vienen y te piden que uno le dé algo para cortar la tos, y en realidad es el único mecanismo que tiene el organismo para sacar la secreción. Por eso esos jarabes que vienen de venta libre y algunos no tan libres, porque tenemos colegas que los recetan, que tienen un mucolítico que afloja la secreción que está a nivel respiratorio y un antitusivo. Entonces le aflojamos la secreción, pero le sacamos el único reflejo que tiene para expectorarla. Entonces se acumulan y cuesta más y se pueden infectar peor. Entonces nunca el antitusivo sería una buena opción, ni cortar el reflejo de la tos sería una buena opción cuando el paciente tiene secreciones. ¿Se entendió eso, no? Sí, Sí. sí, sí. Siempre la tos es importante cortarlo, es una tos irritativa. Entonces ahí sí, uno le da antitusivos solos, pero antitusivos con mucolíticos no estaría bien indicado. Porque es la única forma que tiene de sacarlo, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces lo que sería, digamos, tos seca no sería un antitusivo. No, tos seca sí. El húmeda o productiva, que ahora vamos a ver los tipos de tos, no. Fabrica el moco y no lo puede expectorar, porque le saca el reflejo de la tos. Solamente la tos seca. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ahí. Pregunten, que está bueno porque la duda de uno le sirve a otro. Bueno. Las causas de la tos pueden ser afecciones de la vía aérea superior, bronquios, parénquima pulmonar, pleura. Vamos a ir viendo que nos pueden dar, cuando vayamos viendo las distintas patologías de respiratorio, todas estas nos pueden dar tos. Hay enfermedades cardíacas que nos dan tos, afecciones del tubo digestivo que nos dan tos, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico da una tos nocturna al rato que se acostaron, porque al tener horizontal el esófago vuelve y ese ácido gástrico no está preparada la vía aérea para recibir esa acidez, irrita la vía aérea y da tos. Entonces muchas veces, después que se descartó un montón de cosas, a veces dándole solamente un antiácido, un inhibidor de la bomba de protones, cortamos la acidez, deja de irritar la garganta y desaparece la tos, y la tos era de origen digestivo, ¿sí? Pero por irritación. Enfermedades neurológicas con que cursan deterioro del sensorio y trastornos de glutorios, porque tienen la saliva o la comida que pueden tener un reflujo y ir hacia la vía respiratoria. Entonces acuérdense que dijimos antes que la tos era siempre un mecanismo de defensa, y se irrita la vía aérea por un trastorno de glutorio y da tos. Perdón, pero no sé, esto es lo de onco. Sí. A ver si vos alguna vez lo hiciste. Dice que le piden, el hombre tiene un PET con metástasis y demás. Sí. Hablé con el oncólogo y dijo que siga con el mismo tratamiento, que él cuando viene le va a evaluar el tratamiento y cambiar. Ahora, dice que PAMI le pide esto. ¿Qué es? Propina. Yo creo que eso sí. Revalor conducta terapéutica, sí. Esto es lo que tiene que hacer él. Pero dice que el médico de acá le tiene que decir, no entiendo qué. ¿Cómo? Sí, revalor conducta terapéutica. Eso lo tiene que firmar contigo. Pero cuando vuelva la semana que viene. Dice que mañana, qué sé yo. ¿Quieres llamarlo contigo? A ver, Llámalo con mi celular. Es un agujero negro oncológico. Bueno, entonces, ¿entendió esto? Que pueden ser como el dolor puede ser de diversas causas, la tos puede ser de múltiples causas, ¿sí? Un síndrome paraneoplásico, medicamentoso, patologías psiquiátricas, hay tos que son psicógenas. Así que bueno, eso, con cada patología que vayamos viendo irá apareciendo. Acuérdense que esto es como medio un pantallazo para que arranquemos con las patologías, que sepan de lo que estamos hablando. Los tipos de estímulos involucrados en tos puede ser inflamatorio, puede estar inflamada la vía aérea superior, puede estar inflamado a nivel alveolar, puede estar inflamado a nivel intersticial. A nivel alveolar estaríamos en lo cardiológico, ¿sí? Cuando hay una insuficiencia cardíaca que acumula líquido, eso me puede dar tos. Mecánicos, polución ambiental, si han inhalado o algún tóxico, algún tumor de la vía aérea que actúe de forma mecánica, cuerpos extraños, ¿sí? Eso en general es en los chicos o en los adultos mayores que a veces tragan la carne muy grande que no la pueden digerir. Compresión extrínseca, que tengan un tumor de alguna del mediastino o a nivel esofágico o a nivel de laringe y haga compresión de la vía aérea. Químico, algún gas irritante, el humo del cigarrillo,
y térmicos, hay pacientes que reaccionan con tos al aire muy caliente o al aire muy frío. También se pueden estimular los receptores tusígenos de los senos paranasales, la membrana timpánica, el pericardio, el diafragma y el estómago. Todo lo vamos a ir desarrollando. El mecanismo que produce la tos, se recibe el estímulo y va por receptores sensoriales de los nervios trigéminos, glosofaringio, neumogástrico y laringio, depende de donde esté originado el estímulo, por esos, por vía aferente y llegan al centro tusígeno que hemos dicho que estaba a nivel del bulbo, y por vía eferente vuelve por los nervios laringio, recurrente, cierra la glotis, y los nervios espinales son los que hacen con los músculos torácicos y abdominales. Este sería el mecanismo neurológico del estímulo reflejo, que es todo sumamente rápido y que se tiene que cerrar la glotis y contraer los músculos torácicos y abdominales para generar la tos. Hola, ¿cómo estás, Martín? Los tipos de tos. Hola, Martín. Tenemos tos seca, tos húmeda. La tos seca no moviliza secreciones, la tos húmeda sí moviliza secreciones, y la tos que moviliza secreciones puede ser productiva, si el paciente logra expectorar esas secreciones, o no productiva si no logra expectorar. A veces hay pacientes que no saben expectorar, que uno le pregunta, por asco o por lo que sea, expectoró, vio el color, uno termina preguntando después cuando veamos por la expectoración, y te dice, no, la verdad, doctora, yo lo trago porque me da un asco, o no lo puede ni siquiera sacar. Una persona mayor que a veces tiene los reflejos no tan reactivos, no puede ni siquiera expectorarlo, pero uno en la semiología descubre que está llena de secreciones, ¿sí? Algunas son audibles a distancia, si no ponemos el estetoscopio. Otra tos es la tos perruna, que es por afectación epiglótica, la tos disfónica, que es por afectación glótica, la tos con sonido metálico, que es la subglótica, que después van a ir viendo en qué aparece cada una. Cuando tiene cuerdas vocales es una voz y una tos bitonal, afecta la voz, y la tos tímida o reprimida cuando están muy doloridos y no pueden, tienen el reflejo de tos y les da tanto dolor que como que cortan la tos, por eso dice reprimida, en lesiones costales, en traumatismos de tórax, están muy doloridos y cada vez que tosen, piensen que en la tos hacen un movimiento brusco del tórax, y si el paciente tiene alguna lesión de la pared torácica, no va a poder toser, tiene el reflejo y no lo puede toser por dolor. ¿Vamos bien? Sí, sí. Como no los veo, no sé si se me desmayaron, se me durmieron. ¿Ves que ves la pantalla? ¿No ves? ¿No los ves ahí? En un cuadradito al costado. Bueno, complicaciones de la tos, que no es común, porque tiene que ser una tos importante y sostenida. Está descrito el síncope por la tos, el neumotórax, si rompen una bulla, una fractura tal, dolor, que aumente el dolor, que el paciente tenga vómitos, que tenga fatiga y que tenga insomnio, pero lo dejó dormir en toda la noche la tos. Una vez que tenemos el paciente que sabemos que tiene una tos, como dijimos antes para recordar, húmeda y productiva, que pudo expectorar, vamos a analizar esa expectoración. La expectoración, ahora no me vengan con que les va a dar asco lo que les voy a ir mostrando. Los pollos. Esa expectoración, hay algunos pacientes que son un tesoro y te lo traen en una servilleta y te lo muestran, y expectoré esto, y de ahora en más le van a traer lo que quieran. Yo he recibido en una servilletita de lo que se imagine. Así que, bueno, tenemos que evaluar de esa expectoración el tipo, el color, el volumen y el olor. El tipo de expectoración, vamos a saber si es seroso, es claro, transparente, que generalmente es la tos de los cuadros alérgicos, si es mucoso, que en general es verdoso, es irritativos crónicos o agudos, como sinusitis, bronquitis, un asma bronquial se infectó, purulento, cuando hay un proceso infeccioso, herrumbroso, en la neumonía, asalmonado, en el edema agudo de pulmón, achocolatado, en un absceso amebiano, con membranas que tienen como tejido, que ven en la expectoración, ven como unas telitas blancas, que es de la hidatidosis, y hemotoico cuando es francamente con sangre. Si es mucoso el verde y tiene unos hilitos de sangre, no decimos que es hemotoico, porque el esfuerzo de la tos y puede venir con un par de hilitos de sangre. ¿Vamos bien? ¿Sobrevive al asquito? Bueno, tenemos mucoso, hemoptoico. Esta a veces viene líquido porque está inducido, la hacemos nebulizar y logramos que movilice algo y viene lo que del líquido que se nebulizó, que le movilizó, y después puede venir atrás de eso la expectoración. Eso es para el que no tiene tan fluida la expectoración. Y purulento es cuando viene bien blanco, infeccioso. El volumen puede ser escaso o abundante. Cuando es muy abundante, hablamos de algo muy productivo, le dejamos un frasquito y al
el otro mucha secreción, habla de que está limpiando su vía aérea, pero existe la posibilidad de que el paciente esté los 200 mililitros por día de expectoración y pensamos en que puede llegar a tener bronquiectasia, como que viene de lugares del pulmón, o una cavitación donde acumuló, como si fuera una caverna, donde acumuló secreción y expectó. En este de la secreción tenemos la vómica. La vómica es la expulsión brusca y masiva de pus o sangre proveniente de cavidades o abscesos. Se caracteriza por una brusca erupción a la luz bronquial de una secreción hasta ese momento cerrada y es frecuente en colecciones que serían abscesos o quistes hidatídicos. Cuando vemos que el paciente tiene como un vómito, pero de moco, que vino seguido de un exceso de tos, tenemos que pensar en que rompió algún absceso, y si tiene las membranitas que le decíamos antes, podemos pensar en que rompió un quiste hidatídico. Gracias a Dios, el quiste hidatídico es cada vez menos frecuente, yo habré visto 1 o 2 en toda mi carrera, así que lo más frecuente cuando vemos una vómica es que haya roto algún absceso o alguna colección. Y el olor, en general no tiene olor, laceroso, sal purulento, que habla de algún proceso infeccioso, pero no hay una característica que nos oriente a un diagnóstico. ¿Vamos bien con tos y expectoración? ¿Estás? No. Ah, pensé que se había cortado, tanto silencio, perdón. Bueno, seguimos con hemoptisis. Hemoptisis es la expectoración de sangre roja, no coagulada, dependiente de la vía respiratoria o del pulmón. Debe diferenciar de una epistaxis posterior. Las epistaxis pueden ser... Epistaxis, ¿saben qué es? No. No. ¿Es sangre de nariz? No, ni idea. Sangrado nasal. Bueno, epistaxis es la sangre por la nariz, cuando pierden sangre por la nariz. La hemorragia nasal, que es común en los chicos, que a algunos les habrá pasado de niños, eso se llama epistaxis. Y sale por la narina, por la vía anterior, lo más común. A veces sangra una venita y en vez de salir hacia anterior, sale hacia posterior, ¿sí? Entonces uno le abre la garganta y ve que escurre por la pared posterior la sangre, o escurriría si fuera anterior, que es la que uno habitualmente ve en los estómagos. Esa sangre que corre por la pared posterior, que es una epistaxis posterior, el paciente a veces termina vomitando esa sangre que tiene la vía aérea superior y uno tiene que diferenciar que no sea una hemoptisis, ¿sí? Y después veremos cómo diferenciarlo, que no sea una hematemesis y que sea un vómito que viene la sangre de origen digestivo. Después le tenemos que revisar también que no tenga ningún sangrado bucal, que no tenga ninguna lesión ulcerada en la boca y que esté sangrando, que no tenga un sangrado de encías, que no tenga alguna lesión de la vía nasal. Y por último, que no sea una hematemesis, que era lo que decíamos, que es un vómito de sangre de origen gástrico. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Si expectora sangre coagulada, ¿tiene algún nombre o qué es? No. Sangre coagulada sí, uno piensa bien que es de algo que está arriba, área superior en general. Piensen que también pueden tener vía aérea superior alguna lesión neoplásica, ulcerada, y siempre neoplasias ulceran y a veces en el arrastrar tejido de la úlcera llegan a tocar un vaso y pueden sangrar. Las lesiones ulceradas pueden sangrar porque comprometen un vaso, pero eso en general viene mezclado con coagulitos, ¿sí? La hemoptisis es sangre roja y aireada, como vamos a ver después, tiene hasta las burbujas para diferenciar lo que viene de la vía aérea. Gracias. De nada. Bueno, mira, seguíamos, acá estaba explicado. Epistaxis, escurrimiento gota a gota o una chorra a través de los orificios nasales, puede ser anterior o posterior. Esta última se manifiesta también con presencia de sangre en la faringe posterior, y era lo que decía, miramos la garganta y vemos cómo escurre por la pared posterior sangre. Eso se llama epistaxis posterior. Hematemesis es la expulsión de cavidad oral de sangre extravasada en el estómago, esófago y primeras porciones del duodeno. Puede ser roja, negra o mezclada con restos alimenticios, ¿sí? Bueno, circunstancias que decimos. La diferencia de la hemoptisis y de la hematemesis. La hemoptisis, sí, está seguida, esa sangre que sale por la boca viene precedida por un acto de tos, y la hematemesis viene precedida de náuseas. Entonces, una tiene la tos previa y la otra tiene como un estado de náusea, incluso hasta si tuvo un sangrado interno de una hemorragia digestiva, que es la que puede tener un compromiso hemodinámico y tener una lipoemia. La característica de la hemoptisis es que es bien roja, licumosa. La hematemesis es rojo oscuro, coagulada y mezcla con alimentos. La cantidad, la hemoptisis es poquita. Lo ponemos en un pañuelo o en una toalla de mano, si no pasa a eso. La hematemesis es un vómito, como cualquiera que haya vomitado, que es importante el volumen de un vómito, por lo menos medio litro a 1 litro. Y después, seguido a eso, el esputo se va aclarando, se hace cada vez más limpio,
Y la etémesis, en una segunda etapa, aparece una melena, que ya vamos a ver, o una anemia. La melena es la eliminación de sangre digerida por la materia fecal y es una caca negra como brea, como la lapicera Bic o como el estetoscopio, como la gomita del estetoscopio. Es negra, brillante y es característica de la sangre que sangró en la vía aérea, en la vía digestiva y progresa al intestino y se expulsa como melena. Las causas de quedó eso de la diferencia, porque eso lo tienen que saber bien clarito. La diferencia de hemoptisis y emesis es la característica que lo precede y que detienen después. ¿Sí? No creo que llegue a mí. ¿Vos creés que estamos en el límite de trabajo? Causas de hemoptisis. Enfermedades broncopulmonares, bronquiectasias, TBC, carcinoma broncogénico, infecciones agudas, hipertensión pulmonar, TEP, adenoma bronquial, cáncer de laringe y tráquea. Afecciones cardíacas, la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda, congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, está abreviado ahí. Los traumatismos de tórax, las punciones diagnósticas, las diátesis hemorrágicas. Las diátesis hemorrágicas, ¿saben lo que es diátesis hemorrágica? Es trastornos de la coagulación. Siempre que tenga alterada la coagulación, ya sea por déficit de plaquetas o por déficit de los factores de la coagulación, hablamos de que hay una diátesis hemorrágica. Ese paciente va a sangrar por varios lados, ¿sí? Porque la compromete a nivel sistémico la coagulación. Una vasculitis a nivel pulmonar y una endometriosis que tenga tejido endometriósico, que es tejido, capaz que de pato se acuerdan, es tejido del endometrio en distintos sectores del organismo que sangran todos los meses con pico hormonal, como si estuvieran menstruando en distintos lugares. ¿Vamos bien? Sí, sí. Unos 3 cada uno. Bueno, algoritmos de diagnósticos de hemoptisis. Tenemos enfermedades broncopulmonares. Ah, no, ya lo vi, esto era el algoritmo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Bueno, el algoritmo diagnóstico. Siempre que tenemos un paciente con una hemoptisis, igual esto es general y después lo vamos a ir viendo en cada patología. Acuérdense de esto, no se persigan hoy que toda la patología que les fui nombrando la tienen que saber. Yo para que vayan afianzando la terminología, ¿sí? Tenemos un paciente con una hemoptisis, ¿qué vamos a hacer? Un interrogatorio, un examen físico, vamos a tratar de descartar que no tenga un trastorno de la coagulación. Si el paciente tiene anormal el trastorno de la coagulación, listo, descartamos el tratamiento o el estudio de esa coagulopatía. Si es interrogatorio y el paciente no está anticoagulado y no tiene antecedentes, eso es normal, hacemos la placa de tórax. Esa placa de tórax, si me da normal, voy a hacer el estudio biológico, que no venga por ahí. Si me da normal, tendré que hacer estudio angiográfico, que es cada vez más avanzado. Y si me da normal, me diagnostica una estenosis mitral, que ya lo habíamos nombrado antes, puedo pensar que la crisis viene por ahí. Si la placa de tórax, ya que estamos en respiratorio, vino anormal, voy a ver si tiene una lesión difusa o si tiene una lesión localizada o circunscrita en algún lugar. Si es difusa, que tiene una intersticia, una placa con un infiltrado, que ya lo vamos a ir viendo, puedo pensar que sea al estudio microbiológico y citológico y le haré un lavado y estudiar la celularidad que tiene la luz bronquial. Y si tiene una lesión circunscripta, haré una fibrobroncoscopía y una biopsia para ver que no es una lesión neoplásica, como decíamos antes, y que sangró porque comprometió un vaso. Todas las lesiones neoplásicas tienen mucha vascularización, por eso en los estudios se piden estudios de contraste, porque se localizan y son muy vascularizadas. No hay en general lesión neoplásica sin vascularización. En general son muy vascularizadas y si se ulcera esa lesión neoplásica, sangra. ¿Sí? Terminamos con hemoptisis. Bueno, nos queda cianosis. ¿Bien hasta acá? Sí. Bueno, cianosis es la coloración azulada de la piel y de las mucosas que se observa al presentar una hemoglobina reducida mayor a 5 gramos cada 100 mililitros. Lo ven acá en el bebé, como tiene la cianosis peribucal, y acá en las manos, como ven las uñitas y los nudillos de los dedos. Otra cosa que identifico re mal. Clasificación, en base a su localización o distribución, vamos a decir que esa cianosis es generalizada o localizada. Si es generalizada, el paciente va a tener pómulos cianóticos, el lóbulo de las orejas, la nariz, los labios, la mucosa yugal y lingual. En las extremidades vamos a observar en los dedos, en los lechos unguiales, que era lo que les mostraba recién de las uñitas, y en casos severos puede encontrarse en toda la superficie cutánea. Y después vamos a ver que puede ser una cianosis localizada, por ejemplo, en una obstrucción venosa. ¿Qué se les ocurre? Que lo que viene oxigenó el tejido distal y trae
lo que no está tocado. Entonces, cuando se acumula sangre venosa. Entonces, se ve en la periferia con una obstrucción venosa, vamos a ver una cianosis distal. Cuando es una obstrucción arterial, ¿qué vemos? Distal, blanco, porque no llega la sangre. Cuando lo vemos azul es porque se tapó algo venoso, o porque se tapó, o porque no pudo hacer el intercambio, porque la sangre está muy lenta, en una insuficiencia cardíaca, como hay muy bajo volumen minuto y no llega sangre, porque el volumen minuto es muy bajo, la presión es muy baja, vamos a ver si hay cianosis periférica, porque llega re poquito y no se moviliza el volumen minuto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno. A su vez, eso era en cuanto, la anterior era en cuanto a la distribución. Lo que tenemos ahora es, en cuanto que medio recién se lo dije, es en cuanto al mecanismo de producción. Puede ser central, porque no desatura el oxígeno a nivel de la hemoglobina, baja afinidad, todo lo que me altere, ¿se acuerdan de fisio, de respiratorio, todo lo que me corre la, ¿sí? De la saturación que pierde la afinidad por la hemoglobina? Todas esas causas me van a dar un mecanismo de cianosis central. Periférica es porque los tejidos a nivel tisular desaturan lo arterial porque no llega a nivel periférico, que era lo que hablábamos recién. Y en algunos pacientes tienen las dos cosas. Tienen a nivel central y a su vez están con un bajo volumen minuto, un bajo gasto cardíaco y no llega tampoco a lo periférico. Entonces en esos pacientes es el que le vemos a nivel generalizado. Cianosis. Doctora, una pregunta. La cianosis sí. ¿La cianosis es siempre Ahora igual les voy explicando un poco más. ¿Cómo? ¿La cianosis es siempre patológica o también puede ser fisiológica? No, es siempre patológica. Fisiológica no. Fisiológica puede que estemos con frío, hicimos una vasoconstricción y está lento, pero en general es siempre patológica, ¿sí? Claro, sí. Sí, no hay una cianosis. Porque me quedé pensando, tipo, no sé, que por ahí se pone como los labios azules. Por eso, hay casos de frío, pero no es lo habitual, ¿sí? Se te poner y pasa, ¿entendés? Es un rato, generas calor y pasó. Pero lo habitual, cuando uno consulta es porque se te puso azul o viene por otra cosa y uno lo descubre y le preguntás si el paciente tiene una alarma muy baja y dice, sí, siempre se me ve azul y no se me va. Van a ver de todo y van a ver que pacientes que no tienen la alarma para la consulta y uno lo detecta. El paciente de la cianosis, el paciente en general viene por otra cosa, salvo lo reumatológico, que da el síndrome de Raynaud en las manos, que le preocupa más al perito o al hombre porque se lo ven en la mano a diario, pero en general si tienen cianosis en la oreja o en la nariz, no consultan por eso, lo detecta uno como un signo, ¿sí? No como un síntoma. Pueden ser las dos cosas, puede ser signo o síntoma, pero en general no consultan. Y ya te digo, si es por frío, uno genera calor y pasa. Bueno, la cianosis central pueden ser de causa pulmonar, hay una disminución del oxígeno del aire inspirado, ¿sí? Estamos en un lugar que hay poca oxigenación ambiental. Hipoventilación, todas las patologías respiratorias, el EPOC, el edema agudo de pulmón, la debilidad de los músculos respiratorios de la miastenia grave, de la ELA, del Guillain-Barré, etcétera, cuando veamos neuro. Deformidades de la caja torácica, deformidades estructurales asociadas a patologías del raquis, como un trauma de tórax inestable. Alteraciones de la BQ, que es de la oxigenación entre la sangre y el alvéolo, en el trombo pulmonar y en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Que eso, todas las patologías que me dan distrés respiratorio, son las que dan una alteración a nivel multiorgánico, o las infecciones. Alteración de la hematosis, intersticiopatía, la neumonía intersticial, la fibrosis intersticial, el edema agudo de pulmón en una fase inicial, y un shunt intrapulmonar, que es por alguna malformación. A nivel de causas cardíacas, cardiopatías con shunt de derecha a izquierda. Shunt de derecha a izquierda, ¿saben qué es? La comunicación y se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada, como la tetraloidad de Fallot, en pacientes con ventrículos únicos, comunicación interventricular o el ductus arterioso venoso. Y las hemoglobinas con baja cantidad de oxígeno, ¿sí? El efecto Bohr, que es el que corre la curva de la hemoglobina, como veíamos en física. Esas son todas las causas, las tres grandes causas de cianosis central. La periférica son las alteraciones que favorecen el aumento de la extracción periférica, que se relacionan con la disminución de la velocidad que circulábamos antes. Los pacientes con bajo gasto cardíaco, con bajo volumen minuto. Insuficiencia cardíaca derecha, shock, exposición al frío con vasoconstricción por drogas. Ahí estaba la que estaba, no sé quién fue que me preguntó. Porque no los veo, chicos. Bueno, vasoconstricción por drogas, el fenómeno de Raynaud, las cardiopatías obstructivas, la oclusión venosa que hablábamos antes, que queda lo venoso, que es lo que da la cianosis. Básicamente, lo que existe en estas patologías es éstasis venoso por obstrucción del flujo arterial. Y queda lo venoso estancado. Y la cianosis, que es
se da solamente en la insuficiencia cardíaca global, no tiene falla derecha e izquierda. En este caso tenemos éxtasis venoso por la falla derecha y congestión pulmonar y edema en el intersticial por la falla cardíaca. Entonces actuaría lo central, que decíamos que era lo que actuaba a nivel alveolar para el intercambio gaseoso, y el éxtasis, que no sirva el retorno venoso por la falla derecha. Esa sería la única que tendríamos una cianosis mixta. ¿Se entendió? La dificultad en el diagnóstico tenemos en tres circunstancias. El paciente de raza negra, que es muy difícil determinar la cianosis en el paciente de raza negra, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miramos la mucosa yugal y la mucosa lingual. La argiriasis, que es la intoxicación por C-plata, que provoca una coloración en la piel de tinte azulado, y las metaglobinemias y las sulfohemoglobinemia. Y ahí, para que vean, esta es una metaglobinemias, que te da cianosis peribucal, y esta es una argiriosis, que es la intoxicación por sales de plata. La cianosis común, la cianosis IE, que es por un éxtasis, la cianosis peribucal. Esta es muy evidente, parece que estuviera pintada. El síndrome de Raynaud hace una vasoconstricción arterial, vascular, están blanquitos los dedos y azul la mano. Y esta es una cianosis muy leve a nivel de la punta de la nariz y solo en los labios que cambian el color. Esta es lo más común en el frío. Bueno, más o menos, ¿estamos? Sí. Ahora voy a ver si los encuentro. A ver, acá. Ahí los veo. Bueno, mucha data, que la vamos a ir repitiendo en toda la patología respiratoria. Mañana, otra clase así de mucha info. Mañana tendríamos el examen físico respiratorio. Todavía no estamos con ninguna patología en especial. Eso es todo lo que tenemos que buscar en la parte de la historia de respiratorio. Ya vamos a referirnos cuando armamos un paciente. El paciente nos vamos a decir, viene diciendo que se ahoga. Ya somos médicos y futuros médicos y van a decir, paciente ocurre con disnea, grado 2, grado 3. Entonces, como que tienen que ir adaptándose a la terminología todo el año para que se adapten, así que tranquilos. Y el jueves les vamos a dar un pantallazo de los exámenes que se piden en el aparato respiratorio. ¿Sí? Y ahí se ve bien. Sí. Bueno, vamos a ver la clase de ayer y la de hoy, así que igual vamos a hacer un parate en el medio porque esta es la más larguita y la otra es más fácil porque son más nombrar los estudios y ver imágenes. Tampoco tienen por qué recordar lo que es una, sino saber y hacerse el oído a qué se puede pedir como examen complementario dentro del aparato respiratorio. Bueno, en cuanto a semiología respiratoria, semiología, la exploración física, todo que nosotros hagamos. Semiología abarca todo, pero en esta clase lo que vamos a ver es ya la parte de anamnesis, de signos, de síntomas, eso lo venimos viendo. Lo que vamos a ver ahora es pura y exclusivamente la parte de la semiología que hace referencia al examen físico. Que tenemos que tener un orden, que les vamos a tipo el Picasso. El orden es sumamente importante. El orden es importante para todo el físico, y si no lo aprendemos desde ahora, después va a complejizar cada vez porque vamos agregando cada vez y examen físico de cada vez más aparatos. Y tenemos que terminar a fin de la cursada pudiendo hacer el examen físico completo de un paciente que si no tenemos un orden nos va a llevar muchísimo tiempo. Vamos a terminar de examinar lógico y nos olvidamos las carótidas y es imposible que si no nos estructuramos y armamos podamos examinar completamente al paciente. Por lo menos en un tiempo prudencial. Capaz que si tenemos todo el día nos vamos acordando cada y no habría problema. No digo que no dedicarle el tiempo necesario, pero tratar de hacerlo prudencial. Mismo también cuando lo vemos por primera vez, cuando lo recibimos, cuando lo vemos en consultorio, lo conocemos al paciente y vemos los cambios nada más con respecto al día anterior. Todas esas son cosas que uno hace la marcha, pero siempre en el orden y en los 4 pasos que vamos a ver ahora. A continuación, la inspección, la palpación y la ocultación. Entonces, acá. Siempre empezamos con la inspección. Para ordenarnos la inspección, vamos a dividir el todo en una parte anterior, una parte posterior y una zona lateral. La parte anterior tenemos la fosa supraclavicular, la región intercostal y la región mamelonar, que es la región a nivel de las mamas. La posterior tenemos la zona superior o supraespinosa por encima de la espina de la escápula, zona escapular externa por afuera de la escapular y la zona inferior.
debajo del hombro. Y la zona lateral la podemos dividir en la zona superior, que se haría referencia al hueco axilar, y la zona inferior o subaxilar. Ahora lo vemos en un gráfico. Vamos al orden que dijimos antes, la anterior, fosa supra e infraclavicular, la zona intercostal, que vamos a examinar, a palpar entre costilla y costilla, espacio que cae, en general cae como un dedo, el tamaño de un dedo, vamos a ir recorriendo la intercostal, la región mamilar, que es a nivel de las mamas en la mujer, o de pezón periareolar en el hombre. La lateral superior, que hace pura y exclusivamente referencia al hueco axilar, subaxilar o lateral inferior, esta está por debajo de la axila, la posterior, la supraespinosa, encima de la espina del omóplato, la subescapular interna y la inferior a la escápula. Las zonas las tienen que tener paradas en la cabeza, ¿por qué? Porque cuando veamos una alteración en la palpación, en la percusión, es decir, en qué zona lo escuchamos eso, y el que escucha se tiene que imaginarse lo que nosotros hay que describirlo de una manera que el que lo lee, o si se lo estamos haciendo en un pase de sala, escucha, tiene que imaginar que estamos diciendo en esa zona. ¿Sí? En el tórax hay líneas imaginarias. Después cuando vean abdomen también, la línea medio esternal, línea medio espinal, la línea medio clavicular, derecha o izquierda, y las líneas axilares media y posterior. La línea axilar media nace en la cúpula de la axila, ¿sí? Hacia abajo. Si nos imaginamos las líneas axilar anterior, es la que pasa justo sobre el pliegue, en la región anterior del brazo, la línea auricular, la línea medio esternal, la línea que pasa sobre la costilla, que es para dividir en los dos hemitórax en superior, medio o inferior, la línea número 5 que pasa por la costilla, que es de ahí para abajo sobre la apófisis sifoides del esternón, ¿sí? Y después quedan las áreas, el área subclavicular, derecha o izquierda, el área mamaria y los hipocondrios, que tienen respiratorio bien, ¿no? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Bien. Orientaciones generales. El examen debe hacerse con la persona sentada, debe estar desnudo, por lo menos en la parte de siempre respetando el pudor del paciente. Es importante seguir un método secuencial para que no nos quede ningún área sin examinar. Y volvemos a repetir, por eso estas 4 son las que yo les digo que somos medio el picaceso: la inspección, la palpación, la ocultación. Una vez que tenemos en cuenta que son esos 4 pasos en el examen físico y que imaginariamente tenemos el tórax anterior, lateral y posterior dividido en segmentos, va a pasar a describir lo que vemos en ese sector. Entonces vamos a la inspección. La inspección, la idea es valorar los movimientos, la simetría. Estas cosas son importantes. Y ahí vamos en el orden, otra vez. Esto es mucho del orden, se pueden hacer machetitos hasta que lo aprendan a hacer automáticamente, porque uno está automatizado, y todos los pasos, si no te estás pensando, bueno, ahora estoy evaluando la forma. Al principio, como es mucha información, mucho lo que hay que ir a buscar, está bueno que uno se lo vaya haciendo tipo machete, no está mal. Habrán visto, si es que mirá, muchas historias tienen mucho machete de cómo ir buscando cada cosa, ¿sí? Después, uno tiene que saber en blanco también, en un papel en blanco, ir armándola uno con lo que ve en el paciente, porque no tenemos el machete al lado y revisar al paciente igual. Después lo que vamos a ver es el patrón respiratorio. El patrón es la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Que ya todo esto vamos a ir viendo cada una de las cosas en especial. Una respiración rápida se asocia a un pulmón rígido, como en la fibrosis pulmonar, la embolia o el edema de pulmón. Son respiraciones cortas y como que no llegan al final. Y al contrario, respiraciones lentas, con la expiración y típica de las lesiones óseas, como por ejemplo el asma. Entonces, esas cosas, una respiración superficial o táctica, una respiración ahí profunda, en realidad tenemos que describir el patrón respiratorio, parte de la forma, los movimientos, la simetría, y después tenemos que evaluar la presencia del claving. En realidad nosotros le decimos hipocratismo distal, que es, si tiene, que también lo vamos a ver después, los dedos en palillo del tambor, si tiene cianosis, teteo, si tiene tiraje, o cualquier otro signo que nosotros veamos de compromiso del respiratorio. Las patologías que las vamos a ir viendo y van a ver que dan una respiración paradojal, la inspiración de
En vez de expandirse el tórax se comprime y se expande el abdomen. Eso es una mala mecánica ventilatoria. Nosotros en la historia a veces podemos decir que tiene una mala mecánica respiratoria, ya sea por la respiración paradojal, ya tiene tiraje intercostal, se trae supraclavicular, se contraen los músculos en el esfuerzo de la respiración. Pueden tener aleteo nasal, en vez de afinarse la nariz cuando uno inspira, agrandan los oídos nasales como buscando la necesidad ingresar más aire. Entonces eso se llama aleteo nasal. Si no me entienden algo, me preguntan. Bueno, obviamente hay que inspeccionar las distintas regiones, las líneas en los 3 planos. Se las vuelvo a repetir para que nos vaya entrando por osmosis. Debe tenerse en cuenta el estado de la piel, el celular subcutáneo, las estructuras musculoesqueléticas, si tiene cicatrices, en la piel podemos ver que tenga cicatrices, si tiene hematomas, si tiene pesóster. Después vamos a ver la configuración, que incluye la forma y la simetría. El paciente puede tener algún antecedente de traumatismo o alguna malformación de nacimiento y el tórax no es simétrico. La ausencia de abovedamiento o recesión en alguna región del tórax, que hablan de la simetría, y la evaluación de la forma y la dirección de los movimientos, costillas y los espacios intercostales que decíamos antes, que se expandan en la inspiración, se contraigan en la expiración, o que parten músculos accesorios. El estudio de los movimientos respiratorios. Lo que vamos a hacer es 5 aspectos fundamentales. El tipo respiratorio, la frecuencia, el ritmo y la profundidad, el patrón ventilatorio y la amplitud expansión torácica. Me esperan un minuto que están tocando. Perdón. Bueno, el tipo respiratorio normal en la mujer es costal superior, nosotros respiramos y expandimos el tórax. En el adolescente, en que las costillas son flexibles, es costal más bien bajo. Y en los niños y en los hombres es abdominal. Eso lo van a ver seguramente después cada uno. Va a empezar a, como les dije, a controlar a su familia, a cada uno, que es lo primero que hacemos. Y no, un visitador. Bueno, la técnica del examen de la frecuencia respiratoria. En primer lugar, se debe de tratar de minimizar la interferencia para que pueda falsear el resultado. Si decimos que vamos a tomar la frecuencia respiratoria, la va a modificar. Quiera o no quiera, la va a modificar. Entonces, a veces lo que nosotros hacemos, le tomamos el pulso, decimos como que le estamos tomando el pulso, lo distraemos y observamos la cantidad de ciclos respiratorios que dé, viendo cómo expande el tórax y contando con el reloj que estamos tomando el pulso al revés, contando la frecuencia respiratoria, pero sin decir. Si el paciente está dormido, se pueden contar las frecuencias respiratorias antes de evaluar los otros signos vitales, antes de despertarlo. Por ejemplo, si vamos a hacer la sala a la mañana, podemos ver la frecuencia respiratoria antes de despertar al paciente, porque a veces hacemos la sala y los pacientes están dormidos. La frecuencia respiratoria normal del adulto es entre 10 y 10 respiraciones por minuto. A los 5 años de 25 y en el recién nacido de 40. Una frecuencia respiratoria alta es un signo de gran sensibilidad, como de que algo no está bien, pero es poco específico. No se habla de ninguna patología en especial, solo de que hay algo que no está bien, ya sea respiratorio, cardiológico, trastorno de ansiedad, crisis de pánico. Algo no está bien en ese paciente que tiene la frecuencia respiratoria elevada, una intoxicación, hay muchas causas. Después vamos a ir viendo cada cosa en particular. La frecuencia y el ritmo de la respiración puede alterarse en múltiples formas y por factores inespecíficos. Pero existen algunos patrones que orientan hacia un diagnóstico en particular. Por ejemplo, el A, que tenga una respiración profunda, como un suspiro, una respiración sigue siendo normal, porque es rítmico, más o menos la amplitud y la frecuencia está conservada. Esto sería lo normal. En el B, que tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, es como que empieza, cada vez profundiza más, hace la profundidad, disminuye, hace una apnea, acá hace una pausa respiratoria, que ahí te apnea, que no es lo mismo que la apnea y empieza a subir otra vez. Esta es la respiración de Cheyne, que después vamos a ir viendo en general con cuadros neurológicos y todas las alteraciones tienen que ver con alguna patología o metabólica. Respiración de Biot es totalmente irregular, hacen respiraciones profundas, vuelven a ser profundas. Es como si fuese una arritmia de lo cardiológico. Bueno, así es la respiración, totalmente desorganizada y desestructurada. Superficial, profunda, rápido, lento, pausa. ¿Sí? Y la de Kussmaul, que es todas profundas, todas profundas, todas profundas, todas profundas, todas profundas. ¿Sí? Esto hablancia y ritmo respiratorio. En estos
tienen cierto patrón característico. La respiración de chain stop se caracteriza por la alteración de periodos de apnea con periodización que aumentan progresivamente hasta llegar a un máximo. Luego, no me acordaba que después estaban explicados. Estaban después explicados. Hasta un máximo de crecer hasta llegar a un nuevo periodo de apnea. Se presentan trastornos circulatorios y del sistema nervioso. Ay, ¿cómo están hoy? Sí. La respiración de Biot es parecida a la anterior, pero los periodos empiezan y terminan abruptamente, manteniendo volúmenes corrientes aumentados e iguales. Se observan en lesiones del sistema nervioso central. Muchas veces, con mecánica ventilatoria, con una ACV, una lesión de tronco, se decide ventilar al paciente y conectarlo a un respirador solamente porque la mala mecánica de que hay algo a nivel del centro respiratorio que está alterado. Y la respiración MAUL es una forma de hiper que se observa en las acidosis metabólicas, que se caracteriza por respiraciones profundas con expiración activa. Bueno, otra vez, estaba repetido. Esta es la pregunta. ¿La de chain stop en qué caso se veía? ¿La de chain stop? Sí. O neurológico también. ¿Cardiológico o neurológico? ¿Viste? No, de nada. Este es como que pusimos las otras dos opciones. La normal, decíamos que era esta que podía tener una profunda, como hemos visto en el primer gráfico. La hiper, ven que es en cuanto al ritmo como la de Kussmaul. La profundidad que tiene la de Kussmaul. Tiene una profundidad normal. Está aumentada la frecuencia respiratoria, pero no la amplitud. Y la hipoventilación es cuando se hacen lentas las respiraciones. Después las otras, Después las otras son iguales. La de Kussmaul, la de Chain, la de Biot. Otra de las cosas que dijimos que teníamos que evaluar si tenía hipocratismo o dedos en palillo de tambor. Se designa como un poco al aumento indoloro del volumen de la falange distal de los dedos y ocasionalmente de los cortejos. Sería la base esta de la uña, todo el lecho. Ven que en algunos está redondeadito, con borramiento del ángulo entre la base uña y el dedo. Que normalmente tenemos este huequito y acá es como que no. Ese era el gráfico y estos son los dedos. Ven que es bien estos en palillo de tambor. Polis. Y los dedos se llaman en vidrio de reloj, porque antes los relojes de vidrio y tenían un vidrio arriba curvo. Entonces, ahora se más esos relojes. Pero bueno, quedó en las uñas en vidrio de reloj, los dedos en palillo de tambor, y se denomina como hipocratismo digital. Yo tenía guardapolvo de ella, por eso me aparece una mamushka en un guardapolvo que no era mío. Ay, chicas, deja de robar guardapolvo, ojalá. No sé dónde puse la mamushka, que estaba aquí adentro. ¿Qué hacen? Se arregla la mamushka. El dedo hipocrático se presenta en bronquiectasias, cáncer bronquial, de pulmón, fibrosis pulmonar, cardiopatías congénitas con cortocircuito de derecha a izquierda, endocarditis subaguda, colitis ulcerosa, cirrosis hepática. En forma unilateral se ha encontrado en lesiones arteriales y nerviosas de una extremidad, en casos constitucionales en que implica una enfermedad causal. Nosotros tenemos un alumno el año que tenía hipocratismo digital, ninguna patología. Igual tuvo toda la vida los dedos hipocráticos, toda su vida, un gran tabaquista. Pues casualmente murió de jovencito, ya tenía dedos hipocráticos. Bueno, nosotros, uno de los chicos del año pasado tenía y no era ni fumador ni nada. Es todo lo que produce hipocratismo a nivel de la falange distal, que es donde no se hace el intercambio, se oxigenan los tejidos y ahí es como que se produce una hiperplasia, como que fabrica todo en exceso la oxigenación, ¿sí? Busca satisfacer esa demanda de oxígeno ahí, fabrica. ¿Quién me...? No, que yo quería preguntar que también es típico de enfisema, ¿no? Sí, sí. Sí, todo lo que te altera todo lo que te altera ahí el intercambio. Agustino. Bueno, una vez que teníamos eso, la constitución y el estado de nutrición. Este sería el normal, este sería un paciente con... Ay, ¿por qué se me mueve? No, Privado, ¿no? Salí la flecha de ahí, salí de ahí. No. Ahí apretá, ahí no se te va a... Puede estar con el tejido celular subcutáneo aumentado, que decimos que tiene obesidad, un paciente que está con bajo peso, ponemos tejido celular subcutáneo disminuido. También vamos a ver la piel, todo el sector del tórax, cicatrices, si tienen abscesos, si tienen ganglios. Esa foto no es la más linda. Podríamos estar, bueno. Acá seguimos viendo lesiones a nivel de piel. Seguimos en la inspección. Podemos ver si tiene la espalda, que ahí se ve mucho. Esta sería la lesión que habíamos visto del herpes. Si vemos spiders, si está
esta foto que tiene la mano así hundida, hay una patología que se llama a veces por ruptura de alguna estructura gaseosa, por una bulla, por un traumatismo, enfisema, y todo el celular cutáneo, vos lo tocas y parece que tocaras velcro, crepita se dice. Hay enfisema cutáneo, que no es lo mismo que el enfisema mar. Puede haber ginecomastia, puede ser de una mama sola, puede de las dos. Tenemos mucho para describir, pero hay pacientes que no tenemos nada para describir, que está todo normal. Después tenemos un tórax en tonel, que tiene muy aumentado el diámetro antero-posterior, una paciente tiene un lipoma, un paciente que tiene una hipotrofia de todo un hemitórax, un excavatum y un pectus carinatum. Son exageradas estas dos fotos, pero bueno, como para que vean todas las posibilidades. No tenemos pacientes, tratamos de ponerle con Eve todo lo máximo que pudimos de fotos, como para que vayan viendo las opciones que nos podemos encontrar. Hasta ahí, ¿vamos? Sí, doctora. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo que habíamos visto, es un poco más complicado, yo con que sepan lo otro me alcanza. Esto es todos los segmentos del pulmón, que ya lo deben saber de anato. Y tenemos tipo de tórax. La forma del tórax o configuración torácica depende de la columna vertebral, del esternón y de las costillas. Eso es lo que a mí me va a determinar la torácica, que va a ser el continente de todo lo que hay en el tórax. El tórax normalmente simétrico está en relación con el tipo constitucional, como vimos antes, el normolíneo, el brevilíneo, que es el que tiene bajo peso, el longilíneo, no, el brevilíneo, que es el que tiene baja estatura, el longilíneo, que es el que tiene estatura alta. El sujeto está examinado, que le imprime, ahí va a tener sus propias características, y no por eso van a dejar de tener un tórax normal, ¿sí? Tenemos que poder diferenciar de cuando es algo normal, de anormal que sea constitucional. Si nosotros vemos una persona bajita, capaz que no es que tiene una baja talla, sino que interrogamos en su familia y son todos bajitos, es constitucional y genético. Entonces, no catalogar de que algo está anormal, salvo que sea algo muy grosero, sino tratar de mantener con cuidado eso antes de decir que algo no es normal. La caja torácica es de forma regular, sin abovedamientos ni retracciones, sin movimientos de retracción en la pared durante la inspiración. Repetir que eso se llama tiraje, cuando el músculo intercostal se contrae en cada inspiración a través de los espacios intercostales, y eso se ve francamente en las dificultades respiratorias, como al inspirar, que tiene que expandir el tórax se contrae a nivel de los músculos intercostales. Vamos a ver cómo se comporta esternal, cómo se comporta supra o subclavicular. Cuando estás inspeccionando el plano anterior, observar la posición de la tráquea, el hueco supraesternal sobre la horquilla del esternón, y debe estar en línea media, sin lateral a la izquierda o a la derecha. Si uno toca por encima del hueco, si ustedes se tocan por encima del hueco supraesternal, lo primero que agarramos ahí, con un diámetro más o menos de 3 centímetros, es la tráquea, tiene que poder mover, y no tiene que estar lateralizada. Si está lateralizada, es un mal signo. Lo mismo que de la palpación de los ganglios. Los ganglios vamos a palpar en el cuello. Esto me excede lo que se los quiero decir, porque como el linfoganglionar queda para dar con hemato, se los digo ahora. Vamos a palpar los ganglios desde el submaxilar, la cadena anterior y la posterior, y ahí palpamos el supraesternal, que tenemos que poner la manito en el hueco, hundiendo los dedos. Eso, cuando tengamos la posibilidad de vernos, lo van a constatar y van a sacar un montón de dudas, que les pasó a los chicos que hicieron el año pasado la rotación esa de práctica que se pudo implementar, y con ustedes ojalá la podamos hacer lo antes posible. Van a ver cómo ponemos la mano. No sé si me están viendo. Ah, no me ven. Bueno, capaz que se dan cuenta. Si me ven, toquen la fotito mía y me ven. Hacemos la clavícula y tenemos que hacer como una mitad con la mano para ir a buscar en el fondo del hueco supraclavicular si hay alguna formación que se determina si está, se puede palpar. Después vamos a palpar por debajo de la clavícula. Ahí, buscando el hueco axilar, también vamos a buscar estructuras ganglionares. Las alteraciones anatorácicas pueden ser congénitas o adquiridas. El tórax en tonel o enfisematoso puede ser adquirido, es lo más común. La que se deforma por la hiperinsuflación permanente en el enfisema pulmonar, o predominio del diámetro antero-posterior desproporcionadamente. Acuérdense que estas son patologías obstructivas que tienden a retener líquido, tienden a retener aire, por lo cual queda como siempre con un remanente que no lo saca. Entonces, ¿qué va pasando? Se va adelgando el tórax y va ensanchándose. Después pueden tener un tórax sifospoliótico, pueden una escoliosis desde la juventud, se determinó, y con el tiempo se va sumando la sifosis propia de la edad, y tenemos un tórax sifospoliótico,
que es la exageración de la curva y la concavidad anterior de la columna, la cifosis, habitualmente se combina con la desviación lateral tema, que es la escoliosis. El pectum excavatum y el pectum carinatum. Bueno, ahí tenemos algunas menos groseras de esto. Acá está corregido quirúrgicamente el excavatum. Acá tenemos el pectum carinatum. Acá tenemos la cifosis, ¿sí? Y estas que no encontramos fotos, por eso está la del enfisematoso, que es evidente del aumento del diámetro antero-posterior. Bueno, tenemos inspección. A la inspección le sigue la palpación. Esta exploración complementa los datos obtenidos por la inspección, siempre se van complementando con la otra, y añade aspectos como la sensibilidad al dolor, la elasticidad o la expansibilidad torácica y la intensidad de las bivocales o la presencia de frémito. Son las 4 cosas, 3 o 4 cosas claras. La sensibilidad al dolor, la elasticidad y la expansión de la caja torácica. Tenemos que comprimimos a nivel de la parrilla costal inferior, donde termina la parrilla costal, el tórax, y lo contraía, es como que es elástico. Con algún familiar, comprimen, no van a romper nada, comprimen fuerte con las 2 manos, ven como es elástico. En patologías es rígido y no pierde esa elasticidad. Las vibraciones vocales, frémito, que es en los pacientes que tienen un soplo muy importante, un soplo grado 4 casi, que tiene una manipulación a nivel de piel, ponemos la mano, el foco cardíaco determinado donde tiene el soplo, y se siente debajo de los dedos el aire en cada latido, y es como un cosquilleo que uno siente debajo del dedo. Orientaciones. Preguntar previamente al paciente si existe dolor espontáneo en alguna parte de la... Si existe, esto sirve para abdomen también, si existe dolor espontáneo sin ninguna maniobra nuestra, vamos a empezar a revisar siempre alejados de ese dolor, porque crea una situación de defensa y no me permite a veces palpar el dolor, porque ya al paciente le dolió, lo tocamos, le dolió, se pone reacio, se pone reactivo y no me deja dar el resto del examen. Entonces, si hay un lugar, siempre empezamos el examen lejos de ese lugar. Y eso va a ser lo último que revisemos. Vamos a examinar último las áreas previamente dolorosas. Use la punta de los dedos para palpar las estructuras torácicas y los espacios intercostales, buscando inflamación, asimetría, abombamientos, retracciones, dolor provocado. Observe la calidad de masa muscular, pared torácica. Esto es a modo general. El esternón, los cartílagos costales, los espacios intercostales y las columnas no deben ser dolorosos a la palpación. Normalmente los músculos están lisos y simétricos. Deberán palpar alrededor de cualquier herida y si presentase tubos endotraqueales o catéteres endovenosos para buscar, era lo que yo les decía antes, o en un traumatismo, vamos a palpar buscando el escape de aire desde la caja hacia afuera. Con un tubo endotraqueal puede pasar, con una vía central también puede pasar. La crepitación es un sonido como velcro, anormal, producido por palpa aire contenido en el tejido celular subcutáneo. A veces pasa, otro de los momentos en que podemos tener, que nos ha pasado a todos, que podemos tener crepitación, es en la reanimación. En un paciente que reanimás, podrás romper una costilla, y no quiere decir que se vaya y que tenga el enfisema, sí, pueden salir tranquilamente y tenga ese aire que rompió una costilla y rompió un poquito, es preferible un tema subcutáneo de más y un muerto menos. Así que si a veces le dan con mucho ímpetu, el paciente tiene una fragilidad ósea, también depende de la edad, se pueden romper una costilla o varias en una reanimación cardiopulmón, y después queda el enfisema subcutáneo. Y después también hay iatrogénico, ¿no? En un tubo, que no es lo que uno busca, el fin es el bien, pero pueden pasar, en una vía central, en una endoscopía, un tubo endotraqueal, poniendo se puede romper la tráquea, ¿entendés? Y la desesperación, y no es lo que uno busca. Estas son cosas que existen siempre los riesgos en toda maniobra invasiva que uno haga con un paciente, ¿no? Y no tenemos por qué juzgarlo, que no sabemos nunca qué nos va. Bueno, palpación del tórax. Uno de los objetivos es percibir las vibraciones. Y ahora sí nos dedicamos al examen puro y exclusivo salimos de la inspección, de todo eso que vimos, de esa palpación que no es parte del aparato respiratorio, y parecería que las vibraciones vocales sí uno está examinando realmente el tórax. Están aumentadas cuando el parénquima es consolidado y por lo tanto las transmiten mejor, ya que los sólidos son mejores conductores. Entonces, las vibracionales pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. Van a estar disminuidas o abolidas y los bronquios están obstruidos. Si el parénquima está atrofiado, se interpone una masa aislante de líquido o aire en el pulmón, en un derrame de pulmón, en un tórax, algo que se entre el pulmón y la pared. Las manos las vamos a poner en lo que hablábamos hoy, expansión de las bases. Ponen las manos con los dedos pulgares juntos,
en la anterior, posterior, hasta donde lleguen, pasa en esta figura que no llegamos, si es un tórax ancho, no llegamos a unir las manos en zona. Lo vamos a hacer respiración profunda y el tórax tienen que moverse las dos manos simétricamente. Se expande en forma simétrica, salvo que uno de los hemitórax no expanda, entonces hay una asimetría de la expansión. Las vibraciones vocales se evalúan recorriendo completamente cada hemitórax de arriba a abajo, mientras que el paciente repite una palabra 33. Lo vamos a ver acá, le vamos poniendo la mano anterior, están las mamas y la silueta cardíaca. Solamente en el anterior evaluamos las vibraciones vocales en la zona superior, en la posterior, posterior superior y posterior inferior, entre la columna y la escápula. En ese hueco, acá puedo poner las manos también, infra, pero no encontré un dibujo. Yo le hago, ¿se corre la flechita? Sí, sí. Yo hago una mano superior, una mano interescápulo vertebral y otra horizontalizada debajo de la escápula. ¿Sí? ¿Se entiende? La mano acostadita acá, debajo de la escápula sobre esta parte de la parrilla costal. Algunos, de esta zona, si es un paciente muy delgado, que tengo muy finito espacio entre las escápulas y la columna, ponen la mano así de canto y evalúan las vibraciones vocales con el borde de la mano. Yo en realidad pongo la mano así y me fijo las vibraciones en estos dos dedos, si es muy finito, y me quedan esto y esto, no lo tengo en cuenta. Pongo solamente la sensibilidad de la vibración en estos dedos. Cuando el paciente tiene un tórax más ancho, pongo la mano completa. Cada uno va a ir adaptando en la percusión, como dijimos la otra vez, cada uno va a ir adaptando su metodología y su forma de reconocer en la patología de mejor manera. Entonces, acá decíamos que el aumento de las vibraciones vocales lo vemos en la consolidación y en una cavidad pulmonar. Y la disminución en la atelectasia, enfisema, derrame y neumonía. Las vibraciones fisiológicamente también varían con la edad. En los nenes son menos intensas, por voz es aguda y menos fuerte. Y en los ancianos las vibraciones vocales son menos intensas por la debilidad de la voz. La voz débil y velada, como si soplaran una velita. En los adultos son intensas porque la voz es más grave y fuerte. Explorar las vibraciones vocales en el plano anterior, fundamentalmente en las infraclaviculares, y exploración en los planos laterales. Es conveniente explicar al paciente no solo en qué consiste la técnica, sino además la seriedad de su utilidad y la necesidad de que exprese únicamente el número y con la misma intensidad cada vez. Si no encuentra evidencia de alteración, se registra por escrito vibraciones vocales conservadas. Pueden poner BB, ya sabemos que es vibraciones vocales. Pero cuando están normales decimos que están conservadas. Si no, decimos que están aumentadas, abolidas o disminuidas. ¿Sí? Voy muy rápido, ¿no? Un poquito. Pero dígame. Es que A ver, por nuevo no ¿dónde voy? parece. Dígame dónde voy de nuevo. No, a mí, por ejemplo, no me terminé de cerrar porque afecta las vibraciones vocales. Ahí como que me quedó un poco. ¿Por qué la edad? Por la intensidad de la voz. Los chicos tienen la voz finita, porque no desarrollaron todavía la voz, ¿sí? Entonces suenan distinta a la voz de todo. Y como la vibración, representación de la voz, la transmisión a través del tórax de la voz, en un paciente que está muy alegre, que es un anciano, que está muy debilitado, que está ahí, con una repercusión del estado, uno intenta que te diga el 33, pero te lo dice de una manera que no representa nada en tu mano, porque no tiene ciencia ni la... A eso me refiero, que si es un anciano muy comprometido, no siempre evaluar las vibraciones vocales pone de difícil evaluación por falta de colaboración o por imposibilidad del paciente. No siempre se pueden evaluar. En lo que es las consolidaciones, por ejemplo, la neumonía y las cavidades están aumentadas. Y bajan por efisema. Unas cavidades que estén ocupadas, ¿sí? Si es una bulla, no. Si es una cavidad de un quiste hidatídico, de una cesta, ahí está aumentada. Porque para que esté aumentada, consolidación. ¿Y cómo sabemos mal? ¿Cómo sabemos que es lo normal? Es que eso es lo que nos falta. Claro, Eso, está bien. eso no, nada. Es una sensación en la mano, ni siquiera te puedo hacer escuchar un audio. De ver, y si ustedes lo hacen, lo van a sentir. Si ustedes le descubren el tórax a un familiar y ponen la mano tímida, la mano que apoye la palma y los dedos. Siempre hagan, no apoyen los dedos y dejen la palma en el aire. Siempre apoyen la mano, el hueco de la mano tiene que tocar todo el tórax, como haciendo una presión, y después apoyan los dedos.
hagan eso con la mano de al lado. Apoyan la mano, tiene que estar el hueco entero apoyado. Esa sensación de estar toda la mano apoyada y después apoyar los dedos y apoyo la mano tímidamente. No, apoyo la mano, apoyo toda la palma de la mano y después dejo los dedos sobre el resto. Eso, háganlo, díganle a un familiar que sea polentoso, que diga 33, así con el... Y lo van a sentir, y esa sensación es la normal. Después se van a tentar de ver cómo suena otro, y le van a empezar a decir a otro, y a lo mejor notan que suena distinto uno de otro. Y el día que escuchen, con que sepan reconocer el normal, nosotros les logremos mostrar una patología, van a decir, uy, esto, le digo 33 y no se escucha nada, o se escucha re lejos, o no, casi no lo siente, y el paciente lo está diciendo. No es que, 33. No, dice 33, vos escuchás, pero en tu mano no lo percibes. Entonces ahí van a saber que algo no está bien. Reconozcan lo que no está bien, para mí y para Eve es un montón. ¿Se entendió? Sí, hay que saber con Tienen que replicar. aquí yo envío a los familiares. A la familia, a los amigos, a los pueblos, a los vecinos, los que tengan buena onda. Pongan un cartelito, se ofrecen examen respiratorio, ¿saben todos los que van a tener? Ahora. No. Por eso, ahora no. Solamente la familia. Contacto estrecho, solamente. Bueno, entonces, esto es importante que lo marquen, porque después llega el momento de la historia y los chicos capaz que dicen, ay, no sabíamos cómo ponerlo. ¿Sí? Entonces, y cuando vean que están alteradas, porque después vamos a ir viendo en qué patología está alterada, y uno tenga que hacer la historia de esa patología, ¿cómo lo tienen que poner? ¿Es normal, disminuida, abolida o aumentada? Hay 4 posibilidades. Que pongan vibraciones vocales. Porque presentes sigo sin describir cómo están presentes. ¿Se entiende? Yo tengo que describir perfectamente para el que viene atrás mío pueda imaginarse lo que hay en ese tórax. Bueno. ¿Yo? Me hizo Ale, gracias. Ahí abajo, ahí, mira. La percusión. La percusión era lo que hablamos la otra vez, que tienen que soltar la muñeca para percutir. Y hay con un dedo, hay quien lo hace con 2. Quien pone 2, quien pone sobre el paciente. Eso hay distintas modalidades. Cada uno va a ir viendo y va a ir practicando. Eso sí, búsquense videitos en YouTube para ir viendo y también háganlo. Pero, ¿ustedes? Ay, no, porque te iba a decir que les mostraba. Ay, Dios. ¿Me ven las manos? No. ¿Dónde estoy? ¿Con las manos arriba o abajo? Sí, ahí se ve. ¿Acá? ¿Las tengo ahí? ¿Las manos me las ven? No. No, en la cabeza. Ahora se tiene que estar. Para que se vea. Acá. Está al revés. Ahí. Ahí sí. Ahí de las manos, gracioso. Bueno, yo lo que hago, no se rían del docente. Lo que hago, esta mano, si yo sigo el brazo así derecho y percuto así, no suena nada. Esto tiene que ser como que está de salida la mano del tórax y te tienen que practicar, practican y lo practican y lo practican. Se ponen la pierna cruzada, apoyan estos 2 dedos en la pierna y le dan hasta que la mano se le suelte del brazo. Le dan. Entonces, yo hago particularmente con 2 y 2. Siempre hago con 2 y 2 dedos. ¿Ven? Que hace con 1 y 1. 1 y 1. Esta hace con... Es hasta donde uno escucha que suena más fuerte. El que tiene uñas largas es re difícil, hay que hacer con la yema del dedo, hay que hacer así, en vez de hacer de punta, y para que suene con la yema del dedo es más difícil. Los tres donde vamos a percutir, en general los mismos que hicimos las vibraciones. El superior, el interescapular, y el lateral. ¿Sí? Apoyábamos la mano entera, ahora vamos percutiendo. Lo que hacemos de los 2 lugares, del anterior y del posterior, y lo que hacemos es todo de un lado, todo del otro, y después comparamos, para escuchar los sonidos, bien cancheros en escuchar el sonido, y grabarse, porque uno tiene que aprender a grabar lo que escuchó de este lado, a ver si después del otro lado está ahí,
lo pueden hacer, como en realidad no lo hacemos hiperventilar al paciente, no le hacemos repetir 33 al paciente. Nuestro tiempo a nuestro. Y si lo tenemos que hacer 30 veces, lo haremos 30 veces, no pasa nada. Pero van a ver que cuando de un lado es sónico y del otro mate, lo van a escuchar seguro. Timpánico, más o menos, o sonoro, más o menos, para que se den una idea y practican en vez de en el muslo, en la panza, van a encontrar los distintos sonidos en el abdomen. Se percuten sobre el muslo, van a rapidez. El del muslo es típico del sonido mate. La TEC realiza la percusión del tórax por ambos planos, comenzando por el posterior y siguiendo los mismos pasos y el mismo recorrido, explicando para la palpación de las vibraciones vocales. Para la evaluación del sonido percutorio pulmonar no se percuten las costillas, se ponen los dedos, eso tampoco lo había dicho, en el espacio intercostal. Pongo el dedo en el espacio intercostal, nunca percuto por encima de la costilla, tampoco sobre la escápula, tampoco sobre ninguna otra estructura ósea como la clavícula o el esternón. Sí voy a percutir la columna. La columna se percute solamente con el percutorio, sin el que va sobre el cuerpo. Se percute directamente sobre las apófisis espinosas de la columna. Y eso también es importante, porque la columna es sonora, suena igual que el pulmón, salvo en el momento que hay una patología, que el derrame pleural, que da mate la percusión. En la consolidación neumonía también da mate, pero la diferencia entre neumonía y el derrame pleural es que la columna en el derrame pleural da mate y en la neumonía da sonora. Entonces, bueno, todo eso es lo que se van a tener que ir acordando poco a poco a medida que vayamos viendo cada patología la semana que viene. Cuando el contenido aéreo del tórax mayor, el sonido es más claro y más timpánico, por ejemplo, en el neumotórax. Si desaparecen los alvéolos en una telectasia o se desplaza por líquido en un edema de pulmón, o se interpone una masa de líquido o de tejido sobre el pulmón y la pared del tórax, ahí, ¿sí?, será la matidez. En la neumonía también están ocupados los alvéolos. En el tórax vamos a encontrar la matidez, la submatidez, la hipersonia y el timpanismo. La matidez es un ruido corto, de tonalidad más alta que la anterior, la impresión de golpear sobre un sol, por eso les decía que lo probaran percutiendo sobre el muslo. La consolidación, la asia y la neural, que es el derrame. Submatidez, ruido intermedio entre la sonoridad normal y aireado, tienen por encima de una neumonía, que todavía no se llegó a consolidar, pero tampoco está normal, por ahí tenemos matidez. Hipersonal es un ruido más intenso, más alto y más largo que hay en el enfisema, por ejemplo, mucho aire. Y el timpanismo es la exageración del ruido anterior que adquiere un carácter musical antes sobre un neumotórax o las presencias de grandes cavidades o bullas. Acá repetimos otra vez, tipo los 4 sonidos que tienen que hacer y en qué van a encontrar cada uno. Acá en un esquema donde vamos a tener, por ejemplo, si yo percuto el hipocondrio, voy a tener la matidez se para, pero por arriba voy a tener que tener sonoro. Cuando yo tengo un derrame acá, en la base del pulmón derecho, como que continúa la matidez hepática mucho más arriba y eso me tiene que llamar la atención. Acá tengo el espacio de la cámara gástrica, que está timpánico, por eso yo les decía que evalúen en el abdomen el timpanismo, la sonoridad pulmonar normal, la matidez cardíaca, percute la pared anterior, que está la matidez cardíaca. Eso es lo normal. ¿Dónde está cada una de estas matidez o timpanismo normal? Sí. Recuerden que en cada plano primero se percute el tórax, después el otro y por último comparación. En el plano anterior, tener en cuenta la silueta cardíaca, el hígado y el vaso, cuando se detecten normalidades del sonido pulmonar. Cuando no se detecten, en la historia clínica anotaremos sonoridad pulmonar normal o percusión normal. Bueno, si hasta acá, fíjense lo que es la ocultación. Para explicarlo desde acá. Bueno, ¿quieren tomar aire? Técnicas auscultatorias. Seguimos con el paciente sentado, desnudo, los brazos cajados. Lo que podemos hacer para hacer una buena técnica auscultatoria es, para los otros parámetros que vamos a hacer, pero no se los había dicho, es, si está sentado, puede apoyar las manos en la rodilla, pero cruzando las manos. Por ejemplo, la mano derecha sobre la rodilla izquierda y la mano izquierda sobre la rodilla derecha. ¿Para qué? Para que extienda las escápulas para afuera y me dejen más libres los campos pulmonares. Me quedo derechito y apoyo cada mano sobre mi rodilla, háganlo ustedes. Estoy bien derechita, sentada, manos en mi rodilla, están las estén sobre las playas pulmonares. Si yo me pongo hacia adelante y apoyo los brazos cruzándolos,
se abre un poco las espápulas de la valla pulmonar. La auscultación van a ser la cara anterior, posterior y lateral. En las caras laterales, lo que le da la mano es del lado contrario de la cara. Le cruzo la del otro lado o de la cara arriba de la cabeza. Y dejo todo libre el hemitórax, la cara lateral. Siempre empiezo por los vértices y voy descendiendo en ambones de forma simétrica y alternante. Hago todo de un lado, todo del otro y voy comparando. Igual que con la percusión. ¿Vos querés eso acá? Y yo me doblo. ¿No? Sí, si querés. Bueno, los distintos sonidos. Voy a tener el sonido laringotraqueal, a nivel de las clavículas tener la respiración broncovesicular, el murmullo vesicular en los dos campos pulmonares, y en el plano exterior lo mismo. Soplo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Alguien más no? Diría que no, ella no es más. Igual dicen que hablaron, pero recordáselo. Sí. Soplo laringotraqueal desde la pared posterior, la respiración broncovesicular, que es a nivel de los bronquios, y el murmullo vesicular, que es en los ambos campos pulmonares. Esos son los murmullos que vamos a ver y vamos a poder auscultar como sería lo normal. El traqueal, sonido áspero, aspirado, y tiene un componente inspiratorio y expiratorio. Si ponemos el estetoscopio en la tráquea, en el cuello, por encima del hueco supraesternal, como dijimos antes, donde la ubicamos cuando estábamos haciendo la palpación, van a escuchar en cada respiración un sonido inspiratorio y expiratorio áspero, que es el ruido laringotraqueal. La respiración broncovesicular es un sonido de transición entre que es el laringotraqueal, que tiene un componente inspiratorio, y el murmullo vesicular, que es un expiratorio prolongado. Esto es lo que escuchamos a nivel de los bronquios. Si yo bajo un poco más y voy a la mitad del non, de cada lado, y escucho, voy a escuchar el ruido de los bronquios, ¿sí? La carina y los bronquios. Hay ruido de transición, no es el áspero de la tráquea, ni es el suave de los alvéolos. En los alvéolos se escucha un murmullo vesicular, que es suave, que es como una B aspirada, si hacen el sonido de la B, háganla para adentro esa B, ese sonido es suave y delicado, es el que escucho a nivel de los pulmones, en cada inspiración. Tengo que decirle al paciente que entre y saque el aire por la boca, siempre es por la boca. Cuesta un montón que los pacientes te entiendan, los pacientes respiran siempre por la nariz, hay que insistir con eso, hay que mostrar, en época de no pandemia yo me paraba al lado del paciente y le respiraba varias veces al lado para que me entienda cómo tenía que hacer la maniobra, ahora a lo sumo lo hago una vez, lejos del paciente, con la distancia correspondiente, y le muestro que entra y sale el aire por la boca. Entra y sale, y lo repiten porque algo fácil no se entiende. La auscultación del tórax, vamos a tener disminución o abolición del murmullo vesicular. Nos vamos a basar en base al murmullo vesicular. Lo que vamos a describir es del murmullo vesicular porque es lo que representa los campos pulmonares. El ruido bronquial llega al parénquima por estar obstruidos los bronquios, ocupación del espacio alveolar, atrofia del parénquima, aire o líquido interpuesto entre el pulmón y la pared torácica. Entonces, los motivos de disminución o de abolición del murmullo vesicular pueden ser porque a nivel del bronquio hay una obstrucción, por ejemplo, en una crisis asmática. No llega el aire, ha obstruido el bronquio. La ocupación del alveolar es, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, no hay murmullo vesicular porque no llega, porque está ocupado. Por un paciente una atrofia de ese parénquima, por un paciente que tiene una telectasia, que se colapsó ese pulmón. O porque hay aire a nivel de la pleura o líquido a nivel de la pleura. Entonces algo se interpone entre la pared, que es la que yo estoy auscultando, y donde tendría que llegar el murmullo vesicular y no lo puedo escuchar. Pero no es porque sea algo propio del parénquima pulmonar, sino porque de la pleura. Eso también me va a alterar el murmullo vesicular. Patri, ¿todo bien? Ahora empiezan las pequeñas diserciones. Aparte del murmullo vesicular, yo voy a tener ruidos agregados. Entonces, ¿qué voy a escribir en la historia clínica? Murmullo vesicular presente con ruidos agregados. Y ahí empezar a aparecer los estertores, que pueden ser continuos o discontinuos. Por ejemplo, el roncus y las sibilancias. En la crisis asmática son indicadores de estenosis bronquial. Está contraído el bronquio y eso me da roncus y sibilancia. El roncus mucho más si tiene secreciones. Y a veces el roncus le hacemos toser y esa secreción que estaba en la luz del bronquio se mueve y desaparece ese roncus que había. ¿Por qué? Porque movilizó. Entonces ponemos roncus movilizable con la
desaparece después. Todo eso que nosotros escuchamos tratamos de reproducirlo y escribirlo en la historia para que el que viene los encuentre. La sibilancia a veces no es por broncoespasmo. Hola, la sibilancia a veces no es por broncoespasmo, que puede ser por la acción de la luz del bronquio, sino, sibilancia es el silbidito que a veces habrán escuchado algunos, si tienen un familiar asmático mucho más. Ese silbidito que se escucha a distancia y a veces con el estetoscopio puede ser producido por contracción del bronquio o porque tiene moco y tapa mitad del bronquio y actúa como un silbato. Si hay un tapón mucoso que obstruye la luz del bronquio, lo mueve y puede desaparecer la sibilancia. Son dependientes de la secreción que hay en la luz del bronquio. Y los estertores discontinuos, que serían los crepitantes, que son de toda la inspiración, teleinspiratorios, finos en las neumonías y tipo velcro en la fibrosis pulmonar. Después existen tosoplos. El soplo es el que está por encima de una consola pulmonar, el soplo cavernoso es el que está en una cavidad pulmonar, el soplo anfórico es parecido al cavernoso, pero más metálico, típico del neumotórax a tensión con fístula broncopulmonar, el soplo pleural en la superior al derrame, y en la base del hemitórax habrá silencio absoluto. Si yo tengo un soplo pleural con una abolición y un silencio, pues ya tengo, y le percuto la columna, bueno, tengo confirmado que ese paciente tiene un derrame. El soplo tubario es una condensación de tejido, sonido rudo, intenso, se limita a pronunciarlo con la A, la localización, en una neumonía, en un infarto pulmón, en una TBC, etc. El soplo cavernoso y anfón, soplo de tono bajo, inspiratorio, se imita pronunciando la letra en voz baja. Se observa en las cavernas mayores a 4 centímetros. De la TBC, del absceso, de la hidratidosis. El soplo anfórico es un timbre metálico con una gran cámara de aire, se oye cuando lo es toser al paciente. Si el paciente nosotros pensamos que tiene un neumotórax y lo hacemos toser, ahí suena como un tono metálico. Como si estuvieran soplando, ¿vieron cuando agarran una botella y soplas por la punta de la botella? Ese ruido que hace algo de, es como algo metálico, como un silbido. Si no, prueben, busquen una botella y soplen adentro de una botella. Pero no para inflarla, la botella. Soplen con la mitad de la botella, con el borde del pico, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, pero se suspendieron las licencias oficialmente. El soplo pleurítico es un soplo bronquítico producido por el derrame, era lo que decíamos, y este es pronunciando la E. Acuérdense, Mero era pronunciando la letra A, el tubario, el de la neumonía, el cavernoso pronunciando O, y el pleurítico pronunciando la letra E. Estamos ocultando y hacemos pronunciarla letralmente, y ahí encontramos los disoplos. Depende de lo que pensemos que tiene cada paciente, es lo que le vamos a hacer decir. Vamos a nombrar todas las letras. Perdón. Sí. ¿El soplo anfórico con caerá? Con la O. Igual que el cavernoso. Ah, listo. La diferencia es que es cuando tose el anfórico. ¿Sí? Pronuncia, pero lo escuchas bien cuando tose. Escuchas como soplo. Bueno, más allá de los soplos y de los... Tenemos los estertores pulmonares, que más o menos habíamos hablado. El roncus, que era el sonido grave inspiratorio y expiratorio, que era por la secreción, ¿sí?, que había en la luz. El estridor, que el estridor es cuando hay obstrucción mucosa, tapón mucoso bien alto, o algún cuerpo extraño, que es de la tráquea o de los grandes vasos. En vez el roncus es a nivel de los bronquiolos, más finitos, por eso la secreción de la tos es bien fina, ven que están por acá. Las manchitas sería la mucosidad. Y la sibilancia es el sonido agudo, predominantemente expiratorio, pequeños bronquios, asma, EPOC, enfisema o falla cardíaca. Los subcrepitantes tenemos que, como vimos antes, que son tonos bajos, se modifican con la tos, se usan en los bronquios y bronquiolos. Pueden ser de burbuja gruesa, mediana y se relacionan con el tipo de producción. Pueden ser la causa, una hemoptisis, una neumonía, una bronquitis, un eco de pulmón. Piensen, todo esto es complementario a la clínica con la que viene el paciente, ¿sí? No es que yo voy a hacer diagnóstico solamente escuchando un subcrepitante. Si yo me hacen escuchar un subcrepitante, puedo decir, pueden ser tales y tales causas. Me tienen que formar un todo con la clínica, el antecedente, la anamnesis que yo haga para decir, es una neumonía, es un edema agudo de pulmón, es una tuberculosis. Nunca voy a hacer diagnóstico con un subcrepitante aislado y colgado así de la palmera. Y los crepitantes son los de orificar, bien alveolares. Edema agudo de pulmón es el patrón típico que se burbujear y hasta a veces se escuchan a distancia. Ya los que hagan guardia en su momento cuando venga un edema agudo de pulmón, nada más. ¿Cómo suena?
¿Alguien hizo guardias o hace guardias? No. No. Todavía no. Bien. Bueno, nos quedan los frotes. Nos quedan los frotes pleurales. Sonido bajo, inspiratorio y expiratorio, discontinuo, que modifica con la vocal. En realidad es doloroso, ¿sí? Y frota en la pleuritis, en la neumonía, neoplausia, y una vez que desaparece el derrame, ya deja de frotar. El frote es previo a la aparición del derrame, ¿sí? Es cuando está inflamada la pleura, pero no está separada y despegada por el líquido que se va a instalar en el derrame, ¿sí? ¿Me cantan? Ok. Tenemos falta, que es la ocultación de la voz. La ocultación de la voz puede estar gritada o ausente. Le vamos a hacer hablar al paciente y lo vamos a ocultar en el derrame, en el neumotórax, en la que están debilitada o ausente. Es lo mismo que hacíamos con la vibración vocal, que le hacíamos decir 33, le hacemos hablar al paciente, decir cómo se llama, por ejemplo, y ocultamos en el tórax cómo escuchamos esa voz. Cuando escuchamos mucho en el estetoscopio, le hacemos decir algo al paciente y lo escuchamos mucho, como que te retumba en el estetoscopio, lo comparás con el otro lado no lo va a tener, lo buscas en el lado donde está la patología, se denomina broncofonía, que consiste en la percepción del habla más intensamente y con tonalidad más aguda, pero apenas articulada. No se escucha la voz, se escucha como si se pararan sílabas, ¿viste? Algo así, ¿no? Se presenta casos de condensación pulmonar y es carácter de la neumonía lobar, bronconeumonía o tumores sólidos. Una pregunta. ¿En los mismos lugares donde la percusión se oculta? Claro, en los mismos lugares donde la percusión se oculta el tórax, donde vos ya tuviste ciertos indicios por la percusión, por la ocultación del músculo vestibular, por la vibración. Ya tenés un lugar donde más o menos presupones. ¿Estás acoplando el micrófono de Marlene? ¿Yo? No, ahora se va acoplando los micrófonos. No, vos tenés un lugar donde más o menos presupones que está la patología. Cuando supones que está ahí la patología, es decir algo y lo hablas. Es como una más a tu diagnóstico de neumonía prácticamente, ¿sí? Es un dato más semiológico, que prácticamente ya lo tenías con lo otro y bueno. Acá tenemos clasificados, que está muy lindo el cuadrito, y te dice con qué lo corren los ruidos típicos que tiene la pleura, del parénquima, de la vía aérea y de la vía aérea superior, que es el estridor. ¿Sí? Acá está todo representado de qué los... ¡Ay, Dios! Con qué lo relacionan cada... Y acá es lo mismo, pero en qué lugar van a escuchar uno de los ruidos. El tema es reconocer el ruido, que es lo que nos estaría faltando. Por ahora, todo tiene... Bueno, hasta acá llegamos con la primera. Es agotadora la... Sí, porque... Sí, si no, una por vez. Igual la de imágenes se la podemos subir. Chicos, es larga. La que sigue, imágenes, es ver el nombre del examen complementario y un dibujo para ilustrárselo. Cualquier cosa lo charlamos. Porque después en cada patología vemos lo que pedimos. Me parece como que no. Sí, es demasiado. No sé, ¿qué dicen ustedes? Yo no tengo nada.